sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana a todo el planeta, nuevamente en el ciclo de los grandes temas, de las grandes problemáticas y retos nacionales, transmitiendo desde Canal Patrio, Televisión Internacional, con el gusto de saludarles y desde luego agradeciéndoles la deferencia de su preferencia. Querido auditorio, distinguidos televidentes de todo el planeta, pero especialmente de la República Mexicana, con un atento y cordial saludo de su servidor, Román Díaz Vázquez, abogado amparista constitucionalista, conductor de este programa de televisión internacional. Y bueno, pues como lo habíamos anunciado, el día de hoy también continuamos con el foro permanente sobre la reforma hacendaria, fiscal, energética, reformas estructurales como la educativa, con la participación especial del señor Fernando Sánchez Ramírez, presidente de Fuerzas Progresistas. Gracias, Fernando, por habernos gracias por invitarnos, muchas gracias, con nosotros. Muy amables, sobre todo a los amigos que nos contemplan. Queremos decirles que agradecemos mucho a Román, como siempre, tu amistad y tu atención. Muchas gracias a ti. Hacemos extensiva la gratitud también a Cristian Martínez Chávez. Él es miembro destacado del Partido de la Revolución Democrática, ¿verdad? Y además dirigente del Parlamento Social Nacional y de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, con registro vigente en el Instituto Federal Electoral. Gracias, Cristian. También nos vas a hablar sobre la reforma hacendaria y fiscal, ¿verdad? Así es. Y Sergio Ayala, ¿de qué organización, Sergio? Perdón. Movimiento Entre Ciudadanos. Movimiento Entre Ciudadanos. ¿Y qué otra organización? Nada más. Muy bien. Haciendo voz y eco de millones de mexicanos que pugnan, que exigen, sean escuchados en estas reformas estructurales. Vamos a darle la palabra, bienvenido nuevamente a Cristian Martínez para que, pues, ¿qué opinas de estas reformas estructurales, Cristian, para todo el auditorio que te está viendo en este momento? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio a nivel nacional e internacional. La reforma fiscal planteada por el gobierno federal es completamente en contra de los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque perjudicaría gravemente la economía, ya que al incrementar, al imponer el IVA en las colegiaturas, en hipotecas, viviendas, alimentación, maquiladoras, le va a pegar más fuerte a la economía del pueblo mexicano. Y es muy grave la intención de imponer el IVA en las colegiaturas. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que haya mucha deserción de las escuelas particulares
hacia las escuelas públicas. Y aunado a esto, la reforma educativa que contempla, aunque el gobierno federal lo niegue, y Peña Nieto, el presidente ilegítimo que está en el gobierno, que está encabezado el gobierno federal, pretende convertir a las escuelas públicas en escuelas charter, en las llamadas escuelas charter que está aplicando en Estados Unidos, con lo cual va a resultar en una contratación impermanente de los maestros, es decir, se les va a contratar por breve periodo de tiempo y va a haber una rotación de personal magisterial. Eso por lo que atañe a la reforma educativa. La reforma educativa, la reforma fiscal, pues al imponer el IVA, van a dejar a mucha gente en la miseria. Pero, Cristian, el gobierno federal y los voceros oficiales dicen que estas reformas la plantean casi como la salvación del país, de México, ¿es cierto? Entonces, ¿a quién le creemos? No, es Mejor mentira. yo como conductor del programa, para que la gente sepa. Es mentira, porque lo que México necesita es que el gobierno federal promueva la creación de una industria nacional, auténticamente nacional, que nuestra economía no dependa de la de Estados Unidos, no esté supeditada a las políticas de los Estados Unidos, porque tal parece que México es un protectorado de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno federal hace lo que los Estados Unidos de Norteamérica le dicta, ¿sí? Y el PRI y el PAN, bueno, sobre todo el PRI, que es un partido neoliberal, o más bien con una política neoliberal, y que lleva años desmantelando la economía del país, tanto a nivel burocrático como a nivel particular, porque las políticas neoliberales favorecen a los macroempresarios y desfavorecen a la mayoría del pueblo mexicano. O sea, les afecta también a los microempresarios, a los comerciantes y todo. A todos, porque van a debilitar aún más la economía interna de nuestro país. Pero insisto, los voceros oficiales dicen lo contrario. Bueno, dicen lo ¿Qué contrario. es lo que debe de saber la gente, el pueblo? El pueblo debe de saber que el gobierno federal está mintiendo, que es una gran mentira, y que detrás de toda esta gran mentira y esta farsa política que está tratando de imponer Enrique Peña Nieto está Carlos Salinas de Gortari y Pedro Vázquez Armella y el actual secretario de Hacienda. ¿Y con qué elementos tú haces esas afirmaciones, Cristian? Bueno, porque me estoy basando en investigaciones periodísticas que han realizado como el semanario Proceso, han aparecido en la jornada de análisis de... O sea que tu información está debidamente documentada, sustentada y apoyada. Así es. Te hago la pregunta porque nuestro auditorio, pues, que vea que los invitados tienen elementos, ¿verdad?, para soportar sus afirmaciones o sus comentarios, ¿verdad? Claro. Bueno, puedo poner como sustento a mis afirmaciones, citar el periodo de Salinas de Gortari, cuando comenzó la época del neoliberalismo en México, propiamente, que además él llegó por medio de un fraude electoral, al igual que Peña Nieto. Sí. En este caso compraron votos. En el caso de Salinas de Gortari, cambiaron las boletas electorales y hicieron chanchullo, ¿no? O sea, cambiaron las boletas electorales para intentar que ganó Salinas de Gortari. Nunca se revisaron las boletas, el jefe Diego las mandó quemar, ¿sí? ¿Y de estas afirmaciones tú no tienes temor a alguna represalia, alguna medida gubernamental en tu contra? No, porque estamos en un país con libertad de expresión. Bueno, aunque por lo menos en la Constitución. En la Constitución, de derechos, constitucionalmente, sí. O sea, lo que estás haciendo tú es ejercer tu derecho Sí. de expresión. En el sexenio salinista, De manifestación. sí, Salinas de Gortari desmanteló el Instituto del Petróleo, ¿sí? Con el pretexto de que no había Pues presupuesto. más de 500 empresas públicas. Así, no, más de 1000 empresas. Más de 1000 Más de 1000 empresas públicas. Y luego Cedillo acabó con los ferrocarriles
de pasajeros. Exactamente. Cuando es algo increíble. Sí. Señor Cedillo. Sí. ¿Qué se anda el señor Cedillo ahora de empleado gerencial en una precisamente transnacional ferrocarrilera, verdad? Así es. Además, y creo que la anterior secretaria de Energía, que se llama, también ya es empleada en una transnacional por compañía española, ¿no? Así es. Sí. Efectivamente, bueno, para empezar, Telmex lo adquirió Carlos Slim como prestanombres de Salinas de Gortari. Se ha manejado durante muchos años porque hubo tráfico de influencias. Incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estuvo promoviendo que se le hiciera un juicio político a Salinas de Gortari y a Córdoba Montoya, porque hicieron tráfico de influencias para vender Telmex. ¿Algún mensaje final? Porque aquí el presidente de Fuerzas Progresistas, don Fernando Sánchez Ramírez, pues vino, pues el mensaje, vino muy apretado de tiempo, tiene en unos momentos que estar en el Instituto Politécnico Nacional. Por cierto, saludos a Ángel Lozano, que ha estado aquí con nosotros y no tarda en llegar del Instituto Politécnico Nacional, COFA. También saludos a Roberto Villaseñor, que no tarda en llegar, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, organizador también de este foro permanente sobre reforma energética, a don Carlos Alberto Rojas Martínez, presidente de la Alianza Nacional, que te apoya, Fernando. Bienvenido también, José Luis, que en un momento vamos a ponerte el documento para su firma, ¿verdad? Que nos envió precisamente don Carlos Alberto a petición de don Fernando Sánchez Ramírez. Sí, bienvenido también. Genaro Hernández Carmona. Bienvenido, Genaro. Bueno, algún mensaje final, porque sí, sobre aquí en los medios de comunicación el tiempo es oro, como decía nuestro maestro Ignacio Burgoa, el dios Cronos, el tiempo. Sí. La economía nacional está controlada por 30 familias, y dentro de esas 30 familias hay otras 8 familias que controlan desde hace muchos años. ¿Y con estas reformas se va a ampliar el control o se va a reducir? ¿Los mexicanos van a salir beneficiados o no? No, pues vamos a salir muy perjudicados. A lo mejor no en inmediato, pero sí a priori, posteriormente. Definitivamente. Bueno, y si es eso, ¿cuál crees que sea el motivo de estas reformas en el interior del gobierno, de los encargados del gobierno federal en este momento? Pues favorecer los intereses de los internacionales e internacionales. Así es. Sí, ¿algún otro mensaje para que la población lea las revistas, los periódicos, que no se basen, no vean Televisa, no vean TV Azteca, porque manipulan la información? ¿Sí? Sobre todo que vean Canal Patrio. Que vean Canal Patrio, ¿sí? Porque manipulan, pónganse a leer los periódicos, la revista, no sé, La Jornada, Proceso, o sea, preparación, sí, en términos generales. Pónganse a leer la historia de México, saber quiénes nos gobiernan, qué es el neoliberalismo, quiénes son los tecnócratas, que son los políticos que trabajan para los intereses de los macroempresarios. A los macroempresarios, a los tecnócratas, no les interesamos el pueblo, no les interesamos el pueblo mexicano. A los intereses internacionales. Ellos trabajan para los intereses nacionales. Así es. Están vendiendo el petróleo para favorecer intereses extranjeros, no les interesa, son traidores a la patria. Muy bien, muchas gracias. Sí. Cristian Fernández, Cristian Martínez Chávez, importante miembro del Partido de la Revolución Democrática y además tengo entendido que es vicepresidente del Parlamento Social Nacional, un espacio de participación plural, abierto a todo el mundo, de libre pero respetuosa aportación y expresión de las ideas, hasta debate, pero con respeto, pero no solamente de expresión, sino que va a la búsqueda, a la aportación de esfuerzos, de acciones, rumbo a la solución de las grandes problemáticas y temas nacionales. Por eso, desde hace 2 o 3 años aproximadamente, que se lleva aquí, en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, el ciclo permanente sobre los grandes temas, los grandes retos, las grandes problemáticas nacionales, regionales
y de vez en cuando hasta mundiales. Tenemos aquí un documento que nos hace llegar el presidente de Fuerzas Progresistas, Fernando Sánchez Ramírez, que pone a la consideración de todo el mundo, desde luego está supeditado a su perfeccionamiento y enriquecimiento, un procedimiento técnico, jurídico, constitucional, para que desde ahora, desde ya, se interponga muy concreto. Podría venir un documento de 1000 hojas, pero por el momento es un documento muy concreto, muy sustancial, donde don Fernando, con todo un equipo de organizaciones sociales, de ciudadanos, de juristas, de abogados, de economistas, de politicólogos, ha implementado un procedimiento novedoso. Es el primero y único en el país en este momento, gracias a don Fernando Sánchez Ramírez, Leobardo, que ya llegó también, Leobardo Sánchez Vázquez, dirigente de la organización La Alianza, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos por vía de trabajadores, es el Consejo Nacional Obrero y Campesino de México, la Federación Metropolitana de Trabajadores y hoy en una institución política que se llama México Representativo y Democrático. Estamos en proceso de registro en el proceso de registro. Bueno, pues don Fernando Sánchez viene aquí ya nos enseñó el documento, lo trae él, está planteando un procedimiento técnico, jurídico, constitucional, para que desde ahora, desde ya, todo mundo lo firme y hacerlo llegar a las instancias legales o de autoridad competentes. Es un procedimiento en contra de lo que afecta a los mexicanos, en contra de lo que afecta a este país, de estas 3 reformas estructurales. Y sobre eso, además, en qué afecta estas reformas, le agradecemos nuevamente al gran mexicano, al destacado y distinguido luchador de muchas décadas, de muchos años, muchos años, 50 años, en la búsqueda por un México más justo, más próspero y equitativo. Por eso los invitamos a Fernando Sánchez y a Leobardo Sánchez también. ¿Son primos? No, pero como si fuéramos hermanos. Porque también estoy viendo que eres Vázquez, no somos primos, mi pero compadre somos del alma, hermanos. sí, de lucha y además. Pues bien, don Fernando, lo están viendo en este momento, Leobardo. Los están viendo de todo el planeta Tierra, en Hong Kong, en Pekín, en Moscú, en Londres, en Madrid. ¿Por qué? Por eso es televisión internacional, porque en este momento están llegando ustedes a todo el planeta y posteriormente se verá en YouTube, en los videos de YouTube, para que lo circulen. Pues un saludo y a ver qué nos dicen, es todo suyo a la cámara ahí. Bueno, pues antes que nada, dar un agradecimiento a mis amigos, a mis compañeros que me acompañan, dar las gracias a este gran canal de carácter social, de carácter jurídico, que de alguna manera está sirviendo a la sociedad y orienta, educa y protege a los que menos tienen en México. Hoy es un día excepcional. Hoy traigo un documento que lo hago en forma personal con la cobertura de cientos de organizaciones de la Ciudad de México y de los estados de la República Mexicana. Nosotros nos hemos distraído mucho con la reforma petrolera, pero la reforma petrolera es defender la soberanía en materia de energéticos, defender la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y defender la soberanía nacional sobre los recursos que la naturaleza nos dio en México desde sus orígenes. Sin embargo, tenemos nosotros la reforma educativa que, aunque ya fue aprobada, todavía es combatida valientemente, sobre todo por los maestros oaxaqueños, chapanecos, michoacanos. Para ellos, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro aplauso y el reconocimiento del país, que están haciendo
por la defensa del trabajo, lo que muchos sindicatos han guardado sin salir a la calle y sin exponerse. Los maestros, nuestra admiración, nuestro apoyo, y queremos decir que la lucha del maestro es la lucha de los trabajadores de México. Todos debemos de verlos con simpatía y con solidaridad. Los maestros no están solos, el pueblo de México los acompaña en sus reclamos de la defensa de los avances que han logrado a través de los años en materia laboral. Estos avances no se deben ni se pueden perder por una política neoliberal en la cual la finalidad última es privatizar la educación en México, es quebrar el espinazo al artículo 3 y lograr que volvamos a las viejas épocas del porfirismo, en la que el ciudadano más valioso era el ciudadano analfabeta, porque no tenía capacidad de reclamar sus derechos ni tratar siquiera de pensar en el progreso. Éramos esclavos y hoy el gobierno actual quiere regresarnos a tal condición. Tenemos la reforma energética. Esta reforma, hace unas semanas dábamos unas conferencias y señalábamos nosotros con propiedad que simplemente se trata de regresar a los viejos tiempos de Álvaro Obregón, a los viejos tiempos de los años 28, 35, 36, en que de alguna manera jamás se acataron los dictados suscritos el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, en la reforma constitucional que impulsó el presidente, el varón de Cuatro Ciénegas, quien fue asesinado posteriormente en Tlaxcaltongo, el general Venustiano Carranza. Esto implica que, habiendo sido votada la ley de reforma otorgada a través del artículo 27 constitucional, el derecho del pueblo mexicano y del Estado de manejar, de crear impuestos y de quitarle a las empresas extranjeras canadienses, inglesas, norteamericanas, esta industria para que la manejara el Estado mexicano. Durante 20 años jamás se respetó los dictados de la Constitución reformada, y fue hasta el año de 1937, 20 años después de la firma de la ciudad de Querétaro de la reforma constitucional del año 17. Esos 20 años se ignoró, se engañó al pueblo de México por los gobiernos que llamamos los sonorenses, y ellos no solamente traicionaron las reformas señaladas por Venustiano Carranza, sino que además se involucraron con las propias petroleras para firmar convenios vergonzosos como los tratados de Bucareli, los cuales comprometieron al pueblo mexicano a su no industrialización durante 75 años, pero además al no pago de impuestos y obligaciones de carácter laboral en favor de los trabajadores, y la reforma del 27 del año 1917 fue letra muerta durante 20 años. 20 años en los cuales el gobierno de Álvaro Obregón en 1918 se compromete con las petroleras norteamericanas, con el gobierno de Washington, se compromete a que el petróleo, la industria no será tocada por la reforma, y además se compromete, a cambio de una ayuda económica de rifles, de balas, se compromete en esa lucha fratricida que se da entre las gentes del gobierno legal de Venustiano Carranza y los sonorenses. En esa confrontación
Álvaro Obregón se compromete en estos tratados a cosas tan vergonzosas como fue el asesinato del propio Venustiano Carranza, el asesinato del general Francisco Villa, y además esto que avergüenza y que aclara la Constitución, lo hemos estado nosotros entregando en este documento que se llama Los Tratados de Bucarest. Entonces, hoy las empresas a las cuales Peña Nieto nuevamente pretende que sean socias nuestras en materia petrolera, simplemente implica que volvemos a hacer tratos con las viejas empresas con un nombre moderno, con un nombre diferente, pero son los mismos empresarios que laceraron los derechos constitucionales y laborales de nuestros trabajadores y que demostraron en esa época que son patrones ambiciosos, son los del prototipo del patrón internacional mundial que no se sacia de exprimir las fuerzas, el talento, el trabajo, que niega los derechos laborales, que exprime, que explota al hombre y que lo vuelve un guiñapo y lo vuelve a reponer por un hombre joven para seguir ganando millones de dólares. Ante esa situación que nos señala la historia, lo menos que podemos hacer es unirnos los mexicanos en torno de los grupos de obreros, los grupos de extrabajadores, de jubilados, los grupos nacionalistas, los grupos de izquierda, las gentes que aman a este país en torno de la defensa del petróleo. Pero también la defensa del petróleo no debe ser motivo de distraernos, no debe de ser motivo que nos olvidemos de que también hay una reforma de carácter hacendario. Esa reforma es un prototipo de lo que es la política recaudadora de impuestos de los propios Estados Unidos, del Canadá, de los países que son los pulpos, que son los dueños de los productos de innovación tecnológica, de la industria de punta, de las gentes que explotan a los países pobres a través del monopolio y del imperio norteamericano. En esta situación se trata de que en México, un país de tercer mundo, un país que no produce los granos suficientes que consume, un país que tiene 11 millones de mexicanos viviendo en los propios Estados Unidos, que en estos últimos 10 años ha permitido, por el hambre y la falta de garantías, de avío, de crédito, de precios de garantía, que tenga que salir los campesinos en el éxodo más grande que existe en la mente del hombre en épocas de paz, rumbo al Canadá, a los Estados Unidos, rumbo a los países asiáticos, a los países orientales. Ya tenemos trabajadores de la industria petrolera que están en Kuwait, que están ahorita trabajando en campos de la Unión Soviética, y uno se pregunta, ¿por qué hoy en vez de exportar alimentos, granos, maíz, frijol, azúcar, como lo hacíamos antes, hoy exportamos fuerza de trabajo? Exportamos fuerza de trabajo porque no hay las garantías, no hay las condiciones, no hay el salario suficiente, no hay la cobertura social, la cobertura médica, no hay programas habitacionales, no hay lo que requiere el hombre para ser hombre, lo que requiere el hombre que lo dignifique, que le ponga en el nivel que tienen los demás hombres de los países industrializados de primer mundo. Este proyecto económico, de la noche a la mañana, Peña Nieto lo presenta como una iniciativa, y hoy esa iniciativa no solamente grava a las escuelas particulares,
no solamente grava el azúcar de los refrescos endulzantes, no. Esos son los males mayores. Al pueblo no le importa mucho que se grave el boleto del fútbol o de los toros. Simplemente no voy a los toros ni al fútbol y no me importa ese incremento. Pero cuando se grava al hombre que produce los alimentos en el campo, cuando se grava a la micro y la pequeña industria, cuando se grava al comercio popular, cuando se grava el derecho que tenemos a testar en favor de nuestros familiares, cuando se viene por decreto una evaluación nueva de los bienes inmuebles para que quien pague un peso a partir de la fecha de verse hecho una nueva apreciación del valor de una propiedad para cobrar a partir de esa fecha el doble o el triple de lo que está pagando el pueblo. Cuando nosotros nos damos cuenta que el proyecto hacendario no tiene finalidades para crear empleo, no tiene finalidades para crear bienestar. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades es convertir al pueblo de México en un vasallo más del imperialismo mundial. Las finalidades es espantar al pueblo antes con las armas y hoy con el hambre. Las finalidades es debilitar el carácter y creer que en un acto de colusión delictuosa los partidos tienen el derecho a crear un pacto por México antes de las reformas que se presentan, y ese pacto tiene el olor, tiene la fetidez, tiene la peste de que no es un pacto entre los partidos políticos en el cual figura mi partido, el PRD, sino que es un acto de una colusión delictuosa que tiene como finalidad cumplir los gustos y caprichos de los norteamericanos, de la banca mundial, de los países de Europa, de los dueños del dinero del mundo, sacrificando la miseria cada día más acrecentada en que viven nuestros pueblos indios, en que viven nuestros obreros, en que vive nuestro pueblo consumidor. Aquí en México esta reforma le pega a los consumidores y preguntamos nosotros, ¿quién no es consumidor? ¿O somos consumidores de bienes o somos consumidores de servicios? Todo mundo consumimos un cerillo, un refresco, un pan, una tortilla, un servicio. Compramos gas, compramos y adquirimos gasolina que ha subido el precio 5 años para acá, cada mes, y la gente a través de las campañas mediáticas, la prensa vendida, la gran televisión, jamás señala que este es un acto brutal de que suba la gasolina tan constantemente, porque la gasolina contamina la economía y la gasolina, cuando es cara, encarece absolutamente todos los servicios de consumo, todos los servicios de servicio, todos los actos del hombre. Cuando sube la gasolina, todos esos actos como consumidores se van a incrementar. Por eso hoy el salario del obrero no tiene valor adquisitivo. Por eso hoy la economía del país está viviendo un bache de miseria y de hambre. Por eso hoy, dentro de poco tiempo, el gobierno le va a volver a quitar ceros a los pesos, porque esos pesos ya no son pesos, son monedas de 10 centavos. Hoy, si uno gira un cheque, impuesto. Si uno recibe un cheque, impuesto. Hoy todos los asuntos en que se mueve la sociedad tienen que pagar
fuertes impuestos. Hay miseria. Va a haber mucho más. Yo ahorita he venido realizando una cruzada, en primera para despertar la conciencia del comercio popular, el cual ha sido amenazado, y aquí está la síntesis de la reforma hacendaria, aquí está, y señala con claridad este documento que he estado entregando a miles de gentes, cómo el gobierno hoy va a tener el derecho al decomiso, hoy va a tener el derecho al embargo, hoy va a tener derecho a encarcelar y a obligar a que los bancos se conviertan de la noche a la mañana en los principales denunciantes del flujo del dinero de la gente. A hoy, quien tenga ahorro y ese ahorro se mueva, conforme se mueve ese dinero, el banco tiene obligación de entregarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe mensual del movimiento del dinero de los industriales, pero también de las clases medias, también del pequeño comercio. Y estos informes permiten que el gobierno, a partir de que se aprueben las reformas, nos dé el trato a todos como delincuentes. Tenemos que recordar como una anécdota de que en los Estados Unidos de Norteamérica, en los años 30 y tantos, Al Capone, un gánster peligroso, un gánster diabólico, se fue a la cárcel de Sing Sing, pero fue apresado por el gobierno norteamericano, no por asesino, no por gánster, no por traficante de bebidas embriagantes, no por dueño de clubes de apuestas. Al Capone fue detenido siendo un bribón y siendo un delincuente por evadir el fisco. Así ahora Peña Nieto, que nunca ha detenido a los zampones, quienes siguen merodeando, siguen azotando, siguen ensangrentando, cobrando cuotas, cobrando piso, vendiendo marihuana, cocaína, de la cual incluso un expresidente vergonzoso, Vicente Fox, ahora está tutelando la posibilidad de la siembra, la venta, el tráfico, la industrialización de la marihuana en México para lacerar la salud, la dignidad, el orgullo de nuestros jóvenes y nuestros habitantes. Hoy quiero llamar la atención porque hemos logrado construir una propuesta que es la inconformidad que tenemos. Nosotros no consideramos como ciudadanos, como interlocutores válidos exclusivamente a los partidos políticos. Ellos están reconocidos como los interlocutores del pueblo, pero la conducta de los políticos, la conducta de los legisladores, quienes se han amafiado, se retratan y todos los días aparecen colgados del brazo de Peña Nieto, no garantizan en este momento, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad política para que yo como ciudadano Fernando Sánchez y ustedes millones de mexicanos les demos a ellos la confianza en que ellos van a legislar defendiendo nuestros intereses. Muchos de ellos simulan ya ahorita Acción Nacional, cosa vergonzosa, ya llama Acción Nacional a un frente en contra de la reforma hacendaria. Pero ¿qué es lo que dice Madero? ¿Qué es lo que dice Madero? Que marchen los buenos,
como si quienes han marchado son los malos, que marchen los buenos, pero Acción Nacional se queda en sus oficinas. Madero no sale a la calle a marchar con la gente y lo único que quiere es utilizar al pueblo para ver si es posible que alguien lo masacre o que lo pegue o le pegue. Nosotros tenemos ya ahorita las grandes asociaciones nacionales del país pagando páginas completas, para que no se le imponga el impuesto de $1 por litro más de lo que pagan a las bebidas endulzadas con azúcar. Páginas completas. ¿Por qué estas páginas nunca se pagaron en favor de la lucha de los obreros? ¿Por qué no se pagaron en favor de la lucha de los electricistas? ¿Por qué no se han pagado estas páginas para defender la dignidad del pueblo frente a la majadera entrega nuevamente del petróleo a las compañías extranjeras? Tenemos que preguntar. Y más allá de los concanacos y los concaminos, más allá del partido de derecha de Acción Nacional, y más allá de la tibieza también de muchos sujetos de la izquierda, quienes en algún caso justifican incluso la reforma hacendaria, ellos lo único que entienden que están detentando con los demás políticos el poder. Yo amo la política, somos un animal político. Nosotros, cualquier acto que realizamos, el hombre es un acto político. Pero más allá de la perversidad en que está sumergida la política, la cual se ha convertido en una mercancía en el mercado y en la cual los legisladores tienen la posibilidad de tener salarios, 10 ayudantes, un edificio para despachar, y los señores detentan y gastan millones de pesos diario. Está el pueblo trabajador, está el pueblo consumidor, están los niños que necesitan alimento, trabajo y educación un día, están los jóvenes, millones de ellos sin poder acceder al trabajo porque la planta productiva del país se ha achicado, porque la tecnología y la robotización, porque el corporativismo mundial achica el trabajo y la oportunidad de los jóvenes. Yo quiero llamar al pueblo de México a que tengamos que unirnos ciudadanamente. Hay convocatorias importantes como la de Cuauhtémoc Cárdenas. Asistamos y demos solidaridad. Hay convocatorias de muchos grupos del PRD, de izquierda, que siguen identificados con el pueblo de México. Debemos de acudir a sus marchas, debemos de acudir a sus eventos, pero tenemos nosotros como ciudadanos la obligación y la necesidad de crear y de firmar, de llevar a los tribunales, de llevar a las instancias del gobierno y del Estado nuestra inconformidad. Tenemos que decirles que Hacienda no solamente se debe de reunir con los grandes jefes de la industria y del capital. Tenemos que exigir que la discusión no solamente se dé entre pares, entre legisladores y el gobierno. Tenemos que exigir que el derecho que está consagrado en la Constitución política mexicana, que le da a cada niño que nace en este país la calidad de ciudadano,
que es por nacimiento, que es un derecho humano, un derecho social, pero sobre todo es un derecho jurídico, que está consagrado en la Constitución Política de México como mexicanos, como ciudadanos, como seres pensantes, como seres responsables. Debemos de estar en la discusión, no solamente de las reestructuraciones, de los cambios que se pretenden en materia de trabajo, en materia petrolera, sino que debemos de estar al frente de nuestro propio vecino y de nuestra propia suerte. Debemos de estar nosotros en nombre de nuestros hijos, de nuestros bienes, de nuestra familia, de nuestra seguridad presente y de la futura. Debemos de estar nosotros en la discusión de la reforma hacendaria. Alguien puede llamarnos ilusos, alguien puede gritar que somos hombres soñadores, pero que nadie nos señale que somos hombres cobardes, que somos timoratos, o que entre la sociedad no tenemos compañeros como Román, que conocen el derecho, que lo enarbolan, que lo regalan, que lo obsequian a quien lo necesite para la defensa de sus intereses que consagra la Constitución, pero que también lo consagran los derechos del hombre, los derechos sociales del mundo, nuestra calidad humana. Debe de vivir, debe de actuar y debe de caminar de otra manera. México, la única instancia gigantesca que puede detener estas barbaridades es el propio pueblo. Nadie hará por el pueblo lo que no haga el propio pueblo. A veces en el discurso los políticos nos recuerdan la gesta de 1810, otro la del 57 con Juárez, otro el paso de Porfirio Díaz, 30 y tantos años, y hay quien recuerda a Madero y la revolución, pero nadie quiere aclarar que todas estas revoluciones, todos estos movimientos, todas estas guerras, quien las peleó, quien dio la sangre, quien puso los muertos, fue el pueblo, los campesinos, los obreros, la gente que no sabe leer, la gente de la montaña, la gente de las ciudades, es la que moría. Y las gentes del ejército murieron asesinados, pero no murieron en batalla. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre es el que sacrifica. Nuestras madres van a parir sus hijos y siempre los donan para las batallas del pueblo mexicano. Nosotros debemos de entender nuestro valor. Somos ciudadanos, más allá de nuestras creencias. Unos católicos, otros ateos, otros protestantes. Somos mexicanos. Unos nacimos en un estado, otros en otro. En Oaxaca, otros en Veracruz, en Morelos, Zacatecas. Unos somos viejos, otros son muy jóvenes, unos sabios, unos menos ilustrados. Pero todos tenemos algo en común. Somos consumidores. Y si no paramos la reforma hacendaria, este futuro de México es más inseguridad, más droga, más prostitución, más desempleo, más ignorancia, más hambre, menos libertad, menos democracia, hasta que lleguemos a ser como los zombies,
muertos vivientes, porque hemos perdido el coraje y hemos perdido el sentido y la grandeza que tiene en México ser un ciudadano con derechos constitucionales. Estos derechos es el momento de hacerlos valer. Vamos a iniciar a través de un grupo gigantesco de profesionistas, contadores públicos, abogados constitucionalistas, civilistas, las acciones que nos permite la propia ley para combatir esta infamia que pretende hundir a México para entregarlo una vez más a los dictados de los sistemas financieros del mundo y a los dictados del imperialismo norteamericano. Y en ya una ocasión nos robó más de la mitad de nuestro territorio. Y en más de una ocasión nos invadió los puertos de Tampico, de Veracruz. Ya más de una ocasión hizo leva de nuestros campesinos para llevarlos a la guerra. Más de una ocasión se sirvió de la fuerza de trabajo en la época de la guerra para que nuestros campesinos trabajaran como braceros. Y después el pago de deportarlos, de criminalizarlos y de sentir vergüenza de su vecino pobre, que es el pueblo de México. Gran parte de esa pobreza, gran parte de esa ignorancia, gran parte de esa desgracia, se quiera o no, es responsable el imperialismo. La pobreza del hombre, históricamente, es el poder del capital. Y el poder del capital ha sido el poder de Inglaterra, ha sido el poder del pueblo alemán, de los holandeses, de los franceses, de los japoneses, hoy de un imperio que nace, el imperio chino, pero sobre todo hay una huella de amargura y de dolor en el mundo que han dejado los yanquis de Norteamérica, a quien hoy Peña Nieto trabaja día y noche, y los medios de comunicación en forma constante taladran la voluntad de los mexicanos para que ellos crean que lo malo es bueno y que hoy conviene apretarnos más el cinturón y que hoy conviene que nuestros hijos sean más ignorantes y que hoy conviene vivir mejor en una posilga que en una vivienda digna, que hoy conviene desgastar más el salario de los obreros. Todas esas falacias van en contra de la dignidad de los ciudadanos. Si los partidos políticos y los políticos no son capaces de defender con patriotismo las responsabilidades que les hemos dado con nuestro voto, no queda más que organizarnos como ciudadanos y decirle no a las reformas estructurales que presenta el presidente Peña Nieto. No a través de amparos, no a través de movilizaciones, no a través de huelgas, no a través de suspensión de impuestos. Que sepa Peña Nieto que no puede gobernar con impunidad, que el pueblo de México, algo lo caracteriza, es el carácter de Morelos, es la fuerza de nuestros caudillos y es la fuerza de nuestra historia. A través de este canal, finalmente, vamos a invitarlos a que cada uno de ustedes se constituya en un promotor de decirle no a las reformas. Pero no es el no por el no, ya lo estamos fundamentando, lo podemos probar y nosotros el único interés que llevamos no es ascender en la vida política, no es ganar dinero, no. Lo que queremos nosotros de alguna forma es defender juntos, unos con otros, a nuestro pueblo, el pueblo mexicano. Muchas gracias.
distinguido auditorio, ya vieron ustedes por qué agradecimos la aceptación a la invitación efectuada al presidente de Fuerzas Progresistas, don Fernando Sánchez Ramírez. Nos acaba de dar una conferencia magistral, ¿verdad?, en torno a la defensa de la constitucionalidad, de la mexicanidad, de la historia nacional y desde luego del pueblo mexicano en esta actualidad. Ya todo salió como en verso en la actualidad. Entonces, gracias nuevamente, Fernando Sánchez Ramírez. No, pues estamos al por servicio. este pensamiento vertido en torno a estas reformas estructurales. Han llegado muchas felicitaciones por esta brillante exposición, bueno, aparte de brillante, diríamos nacionalista, Así es. ¿verdad?, y conceptuosa, además histórica, defensa de la nacionalidad. Por ejemplo, Claudia dice que estuvo en tu aniversario y que se acuerda de ti desde hace muchos años. Muchas gracias, que Claudia. estás en la lucha por este México más justo, más próspero y eficaz. Un abrazo. Y te felicita. Muchas gracias. Dice que ¿cuántos años tienes? Pues me veo como de 37, pero tengo 80. Vean ustedes. Y hay unos que tienen 37 y ya se ven de 80, ¿no? O sea, Vean ustedes 80 años, sí, en los cuales la mayor parte 80 es. ha sido por ese México más justo, más próspero y equitativo. Muchas gracias. Por eso, con mayor razón, constituye para nosotros un honor y una distinción que estés aquí en Televisión Internacional, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales y de vez en cuando hasta mundiales. Te sigue felicitando Óscar Gasca Macías de Villagrán, Guanajuato. Gracias, Oscar. Esta lucha, comunícala allá en Guanajuato. Gente hermosa y gente revolucionaria. Y Gracias. apoya el procedimiento de inconformidad que en este momento estás dando a conocer a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Y Hugo Zamora Granados de León, Guanajuato, Nina Hernández de Monterrey, Nuevo León, José Díaz de Huejutla, Hidalgo, Carlos Piña de Mérida, Yucatán, Manuel Vázquez Canela de Veracruz y en lo particular Gerardo de Xochimilco. Muchas gracias, pregunta Gerardo, Veracruz. si este procedimiento Yucatán. que tú lanzas en este momento Sí. de inconformidad, desde ahora, en la vía jurídico-constitucional, que se va a empezar ya a presentar o interponer, que si es el mismo que las firmas para la consulta No. que está lanzando Carmen No, no, no. Manuel López Obrador. No, son totalmente diferentes. Uno es las firmas que el ingeniero y que otros grupos de compañeros nuestros están recabando, son muy INGATE, valiosas. por ejemplo, Son ¿no? muy valiosas. Hay que reunir 1.300.000 firmas para hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos al referéndum, a la consulta pública, y que se le pregunta al pueblo simplemente sí o no a la entrega o a la reforma petrolera. Y yo creo que los compañeros finalmente deben de hacer crecer esta consulta, no solamente al petróleo, sino también a la reforma hacendaria. Si defender el petróleo es patriótico, es porque es el derecho a que sigamos disfrutando con libertad nuestros energéticos. Pero defender la economía de los pobres, la economía de los pequeños empresarios, pues es defender nuestra soberanía alimenticia. México ya no es libre, importa más del 50% de sus granos, frijol, maíz, arroz. Quiere decir que la independencia alimenticia la estamos perdiendo tan rápidamente que muy pronto dependeremos en su totalidad, ante la pobreza y abandono del campo, de las cosechas del Canadá, de Argentina, de otros lados, y nuestra dependencia es peligrosa, porque el día que el imperio ordene que no se venda un grano a México, pues ese día nuestra gente va a vivir la más espantosa de las hambre.
Así es que esto es un asunto eminentemente jurídico, tiene como Que va en finalidad, contra de las reformas. ¿no? Y que va directamente al meollo de las cosas. Vámonos a utilizar las dos vías, la vía del referéndum, que apoya el compañero Cárdenas y demás gentes respetables de la izquierda, y la propuesta que estamos haciendo nosotros, que es la de la ciudadanía, que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de los políticos, y que es una responsabilidad ciudadana que tenemos la obligación de asumir. Muchas gracias. Pues nuevamente, con mayor razón, un reconocimiento. Gracias. Entonces no se contraponen, el objetivo Absolutamente, es el mismo, nada más que claro. son diferentes, ¿verdad? Sí, señor. Porque este procedimiento va a defender a los consumidores Así del es. sector como mexicano. Y a la defensa del petróleo, y a la También. defensa del trabajo, Y de los y a la derechos defensa de la humanos. educación, claro. Oye, pues felicidades, ¿cómo se te vino esta genial idea? Bueno, pues después de haber nacido hace 80 años ya habrá aprendido uno algo. Por eso qué bueno que preguntó Claudia lo de cuidar, ¿verdad? Porque esto está fenomenal. O sea, lo que estamos viendo es que te adelantas a todo. Pero- desde este momento ya ni siquiera amparos, desde este momento Claro. te planteas... Pero además queremos decir que Sí, tener pues, la vamos a un voz. fuerte aplauso, querido auditorio. Gracias. Toda la voz, Fernando Sánchez Ramírez, presidente de Fuerzas Políticas, haciendo voz y eco de millones de mexicanos y de muchas organizaciones, plantea este procedimiento de defensa e impugnación jurídico inmediato. Claro. Desde ahora. Pero esto se va a socializar. En eso nadie tiene la patente. En eso nadie tiene la exclusiva. Cualquier compañero puede iniciar esto con la firma de su familia. Cualquier sindicato, por pequeño que sea, puede difundirlo entre sus afiliados. Los maestros, los padres de familia, los políticos de todos los niveles y todo mexicano que sea responsable, vamos a crear millones de inconformidades que, de acuerdo al derecho de audiencia que existen, deben ser contestados. No hay contestación, se estará violando el derecho de audiencia y se estará abriendo las puertas a millones de amparos en un futuro cercano. Hay que Entonces, Fernando, esto le podemos decir al auditorio que quien quiera el formato se lo que enviamos. se pongan de acuerdo también contigo, pues tú nos has estado ayudando. Bueno, pues, No, agradecemos que nos des no, y esta honor a oportunidad. quien honor merece. Las gentes que están en este panel, las gentes que están ausentes, Exactamente. cientos de mujeres y de hombres, de trabajadores, de obreros, de campesinos, están apoyando ya en este momento esta jornada del pueblo de México. No la dejemos, no tiene costo. Exactamente. Hasta el más pobre, si no tiene la pluma, le enviamos el documento y la pluma en forma gratuita para que firme, se inconforme y metamos nosotros en el brete jurídico que nunca han tenido las autoridades judiciales, las autoridades administrativas, porque hoy el pueblo demanda participar activamente en la discusión y en el debate de las iniciativas que presenta el presidente de la República. Esa es la palabra Oye, pues correcta. prácticamente Esa es la estás palabra adelantando correcta. lo de la consulta Demanda. ya desde este momento que todo el mundo se Sí. conforme. Claro. Pues esto está Y vamos a hablar, Román, Cuauhtémoc, Licenciado vamos a Román, es la buscar palabra correcta. Los ciudadanos demandan. Esa Sí. es la palabra correcta. Sí, sí, demandan. Román. Es correcto lo que dices. Así es, Demandan. Román. Sí. Entonces- Pero no tan solo los, Adelante, Leonardo Sánchez. no tan solo los trabajadores, compadre Fernando, compañeros, no tan solo los trabajadores, obreros, campesinos, Sí, sí. sino también los representantes de las empresas, los patrones, Sí, sí. porque también son lastimadas en sus Aquí derechos. está, compadrito. Sí, eso es muy Aquí está importante, ya. porque ellos son los que nos dan precisamente Mira, compadre. que haya precisamente Ahí están las empleo industrias. para los trabajadores, porque si no hubiera esos
patrones valientes mexicanos que inviertan en su país, eso no hubiera trabajo para los mexicanos. Aunque la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, el 30 de noviembre, los partidos y los diputados y senadores votaron y dieron una reforma que no tenía por qué haberse reformado esta ley sin consultarse a los trabajadores, porque ahí es donde precisamente le pegaron todo a los trabajadores. Ni los patrones están convencidos, los verdaderos patrones, quiero decir, que esos son, no como un Carlos Elín que tiene a sus trabajadores por vía. Perdón, me metí al terreno que no me correspondía, pero esto hablamos de coraje, pero coraje, digamos, de sentir. Ellos también son mexicanos, claro, compadre. Ellos son mexicanos. Ellos son mexicanos. Seguro que sí. Y esos mexicanos valientes, empresarios, esos son los que verdaderamente quieren a su país, no los que vienen y se lleven, todo el jugo y nos dejan la jerga exprimida, toda deshilachada. Eso es lo que quiere Peña Nieto, dejarnos como lo hicieron en Argentina y en otros países de América. Entonces, ¿para cuándo convocas para que se pongan esto en el... Pues ya, esta en el misma... Senado, ¿no? No, pues vamos a convocar al Senado. No, pero para que se entregue... Los lunes, ¿te parece bien? el lunes. Hay algo que parece que no me crean. Ricardo Espinosa el día de ayer me estuvo informando que parece que hay una invitación para el día jueves a las 6 de la tarde en la Cámara de Diputados, donde precisamente las organizaciones sindicales también van a participar en contra de la reforma del artículo 127 y 28 constitucional y precisamente contra la... ¿Pero en qué parte? Porque está... Todavía no nos dice. Posiblemente de hoy a mañana nos informan y ahí queremos precisamente gente como tú. Nosotros necesitamos que, así como en este evento ciudadano se invita a todos, quien esté luchando en alguna instancia por esta causa, que nos invite. Sí. También queremos participar con ellos, sí, y queremos fortalecer la lucha de los obreros. En este caso... Entonces, invitamos para el lunes. Sí. ¿En qué parte? Porque ya ven que no se puede llegar al Palacio Nacional, no se puede llegar al Senado. Yo lo dejaría no para el lunes, para el martes, para que nos dé posibilidad de movilizar. Martes en el hemiciclo Juárez, ¿a qué hora? Nos ponemos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, estén ustedes pendientes para que podamos hacer ya sea una rueda de prensa en un hotel capitalino, en el Club de Periodistas, en el hemiciclo Juárez. Lo importante es que se difunda que el pueblo de México está en pie de lucha. Yo sería de la opinión, compadre Fernando, de que se haga pública, que sea en una vía pública, en un parque, porque nosotros creo que somos ciudadanos, no necesitamos de privarnos como son los diputados, como son los senadores, que ocultan en una máscara, como dicen, encapuchados. Sí, que ahí solamente ellos, solamente es como nos tratan, digamos. Pues para el martes, ¿a qué hora les parece bien? A la hora que tú indiques. Yo sería a las... Si nos ponemos de acuerdo, la mañana a las 11, ¿qué les parece? Lo único que les voy a rogar es que si alguien tiene un lábaro nacional, esa es nuestra bandera. Hay gentes que tienen que llevar una playera para saber quién son ellos, ¿no? Nosotros vamos a llevar, si te parece bien, en una mano nuestra bandera y en la otra mano nuestra Constitución. Sí. Una mano la bandera y la Constitución. Estas son nuestras armas con las que vamos a... Por ahí se está utilizando de que van a llevar un efectivo de, ¿cómo se llama? Ese es el que ahorita está convocando Andrés Manuel. Exactamente, así es. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo. Vamos Pues aquí está José Luis también, que nos viene a firmar. ¿Cómo no? Sí, Muchas también gracias. a invitarlos a que se generen, como se están generando, alternativas de izquierda ante el Pacto por México. Muy bien, compañero. No, pues es excelente. Un aplauso por un ciudadano decidido que sin ningún interés viene a darnos calor, viene a darnos Ustedes. Por favor, José Luis. ¿Algún otro comentario?
Sí, bueno, también quería aprovechar la oportunidad para convocar a nuestro movimiento, el movimiento de Fernando, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Ollosa y al desmadro de su a Moreno. Muchas gracias. Sergio quiere hacer un comentario. Bueno, yo de antemano quiero decirles que en el país hay 122 millones de ciudadanos, de los cuales yo la propuesta que hace el señor Fernando Sánchez nos parece correcta, ¿no? Pero también se puede llegar a acuerdos justos. Un acuerdo, nosotros en 1970, 80, se pagaba un X tasa a Hacienda, que era de 100 pesos anuales. Ok, vamos a tener que llegar, ¿cuánto se puede pagar? Pero ¿a cambio de qué? Aquí, ustedes vieron hace días en todos los medios de comunicación que no tenemos hospitales. Una señora dando a luz en la propia calle, en el pasto, o sea, eso no se vale. Eso es en contra de todo un régimen de los que han explotado a México. Esa es la explotación. Fox fue uno de ellos. Pero eso sí, dice, vamos a legalizar la marihuana. Aquí, Cedillo es otro. Y si vamos con Peña Nieto, estamos terminando con el país. Este país, si no tuviera todo el petróleo, si no tuviese las formas que han venido trabajando los ciudadanos, no tuviésemos nada. Hay 29 millones de trabajadores sin salario patronal, 29, que superamos a los empresarios. Los empresarios definitivamente ya no quieren ellos aportar nada, ellos quieren recoger, y eso no se vale. Aquí todos debemos de poner un granito para que nosotros sigamos cosechando, sigamos creciendo. Todos sabemos que el dinero debe ser revolvente, Todos sabemos que los fondos deben ser revolventes, y en eso es donde todos los ciudadanos, los 122 millones, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, nos comenta: vamos, compañeros, vamos a trabajar, invitamos a todos los ciudadanos, gente de otros países que nos deseen apoyar, estamos ponernos en contacto. Tenemos un teléfono que es el 55 30 80 64 08. 35 30 80 64 08. ¿Otro comentario, José Luis? Tú podrías avisarle a mucha gente para... Sí, yo me pongo en Recuerden ustedes, comunicación hay con unos ustedes. correos electrónicos, un correo electrónico, programa de amparos @yahoo.com.mx, correos. federacionleo@gmail.com. Algún otro correo electrónico para que nos soliciten sus formatos o este formato de demanda, inconformidad vía amparo, que ha instrumentado Fuerzas Progresistas con don Fernando Sánchez Ramírez, Parlamento Social Nacional, México Representativo y Democrático, el Movimiento de Ciudadanos y muchas de organizaciones Ciudadanos. más juristas y constitucionalistas. Don Fernando nos comenta que pudo haber traído un documento de 1000 hojas. Es en concreto 3-4 cuartillitas donde se está planteando oficialmente lo que ya dijimos. Un aplauso para desde ahora plantear inconformidad, demanda vía al amparo en contra de estas reformas que afectan a la mayoría de los mexicanos y a la soberanía alimentaria, energética, y desde luego pedimos su participación. Ya los escucharon a ustedes en estas reformas, ¿verdad que no? Entonces participen. Hasta la próxima, el martes a las 11 de la mañana en
lugar que les mandaremos los mensajes correspondientes. Que Muchas próximamente gracias. estaremos... La hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana en Canal Patrio, ciclo de los grandes temas, retos, problemáticas nacionales, mundiales y regionales en el foro permanente sobre las reformas estructurales, hacendaria, energética y educativa. Muchas gracias. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.